Hola amigos, estudiantes, compañeros de milicia, nos encontramos una vez más para continuar la enseñanza acerca del ministerio pastoral. Las dos primeras sesiones, o las tres primeras sesiones mejor dicho, estuvimos enfocándonos en hacer una introducción del ministerio pastoral, de lo que representa, lo que significa. Trabajamos basados en dos pasajes bíblicos, en Juan 10, verso 11 al 16, y Hechos 20, 28, 29. También repasamos Primera de Timoteo 3, donde el apóstol Pablo habla de requisitos para aquellos que aspiran a ser obispos y diáconos, hoy pudiéramos decir pastores, líderes, ya sea ministeriales, líderes conciliares, sin importar, personas que ejercemos alguna influencia sobre el pueblo del Señor y también somos personas de influencia en la sociedad. Así que hicimos una descripción, trabajamos eso en la última sesión. Hoy quiero profundizar un poco, también voy a introducir un concepto que para mí está muy ligado al ministerio pastoral y tiene que ver con todo lo que ya hemos dicho y vamos a tratar de profundizar en este día. En la última sesión terminamos en la filmina número 26, que hablaba en esa filmina acerca de la actitud o áreas que abarca el ministerio pastoral. Y decíamos que tenía que ver con uno mismo como persona, como pastor, con la familia, con la congregación, pero también con los demás. Hoy vamos a tratar de profundizar en esa área y sobre todo en un aspecto del ministerio pastoral que es la restauración de las personas o la restauración de las vidas de los creyentes. Y cuando hablo de restauración no me refiero a personas que necesariamente tengan algún tipo de crisis. La palabra dice que cuando venimos al Señor somos hechos nueva criatura. Entonces me refiero a esa restauración, ayudar a las personas a caminar en su proceso de formación con el Señor hasta llegar a ser discípulos de Cristo, vivir como Él exige y demanda o como ha pedido, haciendo la voluntad del Padre. A esa restauración me refiero. Pero hablaremos también de algunos aspectos de crisis, porque una labor muy importante dentro del ministerio pastoral, como veremos, es el área del cuidado o asesoramiento pastoral, digámoslo así, lo que muchos llaman la consejería pastoral, pero que en algunos lugares prefieren usar ese término porque puede tener implicaciones legales, usan el término asesoramiento. Así que retomamos en la filmina número 27. De hecho, hoy vamos a usar dos presentaciones. Son dos archivos diferentes. Usted va a tener acceso a los dos archivos. Estamos en el primer archivo aún. Y quiero empezar con una definición de ministerio pastoral. Es la acción de la iglesia en su conjunto con el fin de traer liberación, restauración y madurez a sus miembros. Y aquí voy a hacer un alto. En las sesiones pasadas habíamos hecho una definición de ministerio pastoral. Estoy ahondando un poquito en esto. En parte de la sesión anterior también comenté que el ministerio pastoral no es una labor solitaria o es una labor que el pastor va a ejercer solo. El ministerio pastoral es el conjunto de actividades en la cual el pastor se ve inmerso, en la cual él tiene responsabilidad, pero la labor no la puede hacer solo. Necesita del acompañamiento de líderes, de miembros de la iglesia, de otras personas. Necesita que ellos se involucren. Por eso es que al inicio de esta definición hablo que es la acción de la iglesia. Si bien hay un responsable o responsables, serían los pastores, en el caso denominacionales, los superintendentes o obispos o el título que tengan sobre la obra en general de esa parte del cuerpo de Cristo. Pero hablando de la iglesia local, el ministerio pastoral es un ministerio que el pastor realiza en conjunto con la grey, con la congregación, y por ende no es una acción solitaria de él y requiere la participación de todos. Por eso pongo que es la acción de la iglesia en su conjunto, con el fin de traer liberación, restauración y madurez a quienes, a los miembros de la iglesia. Busca liberarlos de la vida
de pecado, de la esclavitud, busca liberarlos de falsos conceptos, de falsos preceptos, para que puedan adoptar, vivir y comprender la verdad eterna del Señor que da vida, la verdad eterna que es palabra de esperanza, y puedan vivir libres. El Señor en su palabra dice que vino a darnos vida abundante, y eso es lo que anhelamos para cada persona. Y una de las funciones o una labor dentro del ministerio pastoral es traer esa liberación, es traer restauración, es restaurar la relación entre Dios y el hombre. El ministerio pastoral ejerce una gran labor en ese sentido, no solo al evangelizar, sino al dar la consolidación, al dar el seguimiento, al formar el discípulo, que sea restaurada su vida y que pueda vivir esa vida plena en el Señor y llevar a los miembros a ser maduros en Cristo, a poder vivir con esa libertad, con ese entendimiento, ese conocimiento de la palabra de Dios, no necesariamente teniendo a una persona todo el tiempo diciéndoles qué hacer, sino vivir en plenitud, en madurez. La segunda parte de la definición dice, ¿facultando a quiénes? A aquellos que vienen a conocer al Señor, es decir, los que son su cuerpo, la iglesia, para que en la sociedad e iglesia puedan vivir como agentes pastorales que promuevan salud integral en el medio donde interactúen. Es decir, todo creyente, todo cristiano que va a una iglesia, vive en un lugar, no está aislado de las personas. Él convive con seres humanos, tiene un trabajo, tiene una vida, participa de una cultura que hay en su ambiente. Y la idea del ministerio pastoral, al traer liberación, al traer restauración, al ayudar a la persona a madurar en su fe y su caminar con el Señor, es que puedan ser testigos de Cristo, porque a eso hemos sido llamados. Y el ministerio pastoral busca que las personas, que cada miembro de la iglesia pueda ser un testigo dentro del contexto donde ellos vivan, se desarrollan, donde participan diariamente en su lugar de trabajo, en sus hogares, en el barrio, en la comunidad, donde ellos estén, ellos sean luz. Es primordial esa la función en el ministerio pastoral. Okay, hasta aquí creo que vamos bien. Hay algunas áreas que abarca el ministerio pastoral. Estas son la acción comunitaria y básicamente definen lo que es el ministerio pastoral. Cuando hablo de acción comunitaria me refiero a que el ministerio pastoral nos invita a ser siervos. La acción comunitaria es servir a otros. La acción comunitaria es servir en el lugar donde estamos, ver necesidades, apoyar a esas necesidades, tener misericordia como el Señor manda. Si pensamos un poquito en el Señor Jesús, si bien Él vino a salvar al pecador, Él vino a dar vida, como bien Él dice, y todo el que creyera en Él y cree en Él es salvo. No podemos dejar de lado que Él tuvo compasión. Vemos en Juan 5 al hombre en el estanque de Betesda, vemos al ciego Bartimeo, vemos a los leprosos. Jesús veía la multitud y su corazón, dice la palabra, sintió compasión hacia ellos, y aún predicándoles entendió que tenían hambre, y fue cuando se da la multiplicación de los panes. Jesús fue un siervo, Jesús sirvió. En Juan 13 incluso observamos a Jesús lavándole los pies a sus discípulos en la escena de la última cena, en medio de la celebración de la Pascua hebrea, y les dice a sus discípulos, si quieren seguirme deben hacer como yo, o sea, deben servir. Entonces, somos llamados en el ministerio pastoral a ser siervos, a servir a la comunidad eclesial, pero también a la comunidad donde estamos inmersos. Somos llamados a ser profetas. Y cuando hablo de profecía, entendamos, es denunciar, o mejor dicho, anunciar las buenas nuevas en medio de un mundo
perdido en medio de leyes injustas, denunciarlas como pecado, eso no implica una militancia política o tomar postura alguna, es simplemente estar del lado de la palabra del Señor. Eso no implica que deba pertenecer a ningún partido. Esa es una acción profética, eso hacían los profetas. Recuerdan a Jeremías, recuerdan a Isaías. Ellos denunciaban el pecado moral, el pecado social. Entonces nosotros hoy, del Ministerio Pastoral, una de las áreas a cubrir justamente es la acción social. Y eso tiene que ver con una acción profética. El Ministerio Pastoral es profético en ese sentido. Otra área que abarca el ministerio pastoral es la predicación. Y muchas veces, muchos pastores confunden el ministerio pastoral mayormente con esta área. Déjenme decirles, es un área, es muy importante, es muy relevante, es central al ministerio pastoral, pero como hemos visto, no es el área exclusiva del ministerio pastoral. Entonces, como predicadores de las buenas nuevas, nosotros debemos prepararnos como introduje en las sesiones anteriores. Uno debe prepararse, uno debe formarse y es recomendable que todo aquel que participe en el ministerio pastoral, sea el pastor, sean mujeres, sean líderes, personas que estén enseñando, que dirijan una célula, un grupo familiar, no importa cómo usted lo quiera llamar. Pero si usted está enseñando la palabra de Dios, usted necesita formarse, necesita prepararse, necesita estar acorde y no solo en el área ministerial. Veremos más adelante que hay otras disciplinas necesarias hoy día para ejercer el ministerio pastoral de manera más eficaz. La cuarta área o aspecto que abarca o cubre el ministerio pastoral es la función sacerdotal. Nosotros estamos llamados a animar al pueblo a la adoración, a venir a la casa del Señor, a reunirse para adorar y a hacerlo con entendimiento. No solo la parte emocional, nosotros los latinos somos muy emocionales y es normal. No implica, no quiero decir con esto que eso sea malo o bueno. Hay otras culturas que no son tan emocionales como nosotros, pero la idea es que la adoración no es solo lo emocional, también tiene que ver con el entendimiento, con la enseñanza, con enseñar a las personas cómo adorar al Señor, tanto cuando nos congregamos como cuando estamos en nuestra vida rutinaria, en nuestra vida diaria, poder ser verdaderos adoradores, como Jesús le dijo a la mujer en el pozo de Jacob, la mujer samaritana, que Dios buscaba verdaderos adoradores y era irrelevante el lugar, lo que importaba era el corazón, que Dios fuera el dueño de nuestro corazón. Entonces nosotros debemos animar a las personas a transformarse en verdaderos adoradores del Señor, a transformarnos, mejor dicho, en piedras vivas de testimonio. Otra área es lo que justamente es el cuidado o asesoramiento pastoral. Eso puede abarcar la consejería, puede abarcar el apoyo en situaciones como cuando hay duelos, cuando la pareja, los cónyuges sufren situaciones, cuando hay problemas de divorcios, cuando las parejas se van a casar. O sea, hay una infinidad de áreas y la vez anterior mencionamos algunas, hablábamos de los ancianos, se me había quedado por fuera, los solteros, o sea, todos en la iglesia, cada persona que es parte del cuerpo de Cristo en algún momento necesita algún tipo de asesoramiento, acompañamiento para superar alguna situación o simplemente para ir madurando en su fe, para ir madurando en su caminar con el Señor. Entonces, en ese sentido, el ministerio pastoral se convierte en un ministerio de asesoría, de guiar, de conducir, de liderar. Es otro aspecto, el liderazgo. El ministerio pastoral está llamado a formar líderes. Si observamos a Jesús, quien debe ser nuestro modelo, como maestro, como Señor, como el primogénito en todo, Jesús basó gran parte de su ministerio formando a los que iban a sucederle, a los
que llamaron después los 12 y a otros más que los siguieron. Entonces, debemos entender que en ministerio pastoral es muy, muy, muy importante formar líderes. Es un tema que hoy día está muy de boga, está muy, muy en el tapete. Todos somos líderes, todos somos llamados a ser líderes, pero la labor de formar líderes debe ser considerado seriamente dentro del ministerio pastoral por varias razones. Número uno, la labor del pastor no la puede ejercer solo. Él no puede, como decimos, como dice un dicho nuestro latinoamericano, no puede estar empujando la carroza en la procesión y a la vez querer cargar la imagen. Puede hacer una cosa bien, puede hacer dos cosas regulares, pero no puede hacer todo el trabajo que incluya el ministerio pastoral. Estamos viendo lo abarcador que es y es imposible que él solo lo pueda hacer. Necesita preparar personas para ello. El Señor Jesús preparó personas para extender el reino de Dios sobre esta tierra. Así que él invirtió tiempo, invirtió relaciones, invirtió esfuerzo, invirtió aún, los alimentaba, se sentaba con ellos a comer. Entonces él hizo una inversión total en sus discípulos porque él, como el buen pastor, sabía y entendía que había que formar a otros para que la labor continuara. Entendamos lo segundo, no somos eternos. Por eso es importante en el ministerio pastoral formar líderes, no somos eternos. Podemos creer que no vamos a morir. Y cuando digo no somos eternos, no me malentienda. No somos eternos en el ministerio. No estoy refiriéndome aquí a la vida eterna, porque algunos pueden tomarlo literal lo que estoy diciendo. No me refiero a eso. Estamos hablando del ministerio pastoral. En el ministerio, algún día yo cesaré en el ministerio. Sea que me muera, sea por la razón que sea, parta con el Señor. O sea, no importa lo que vaya a suceder. En el ministerio no somos eternos. Tenemos un tiempo finito para ejercer el ministerio pastoral. Y en el lugar donde estamos, puede que permanezcamos allí toda nuestra vida ministerial, puede que no permanezcamos allí. Como tal, entonces debemos siempre pensar en preparar líderes. Y esto es muy vital, porque se habla mucho en estos días, pero muy pocos a veces lo hacen. Una tercera razón para hacerlo es que le permite al pastor y a otros también tener tiempo para con su familia, tener tiempo personal al preparar a otros que puedan apoyar en el ministerio. Uno, en un dado momento, uno puede tomarse un descanso, como hizo el Señor Jesús propiamente. Uno puede compartir con su familia, uno tiene capacidad para hacer otras cosas y capacidad para desarrollar a más personas y aún poder trabajar en la visión de plantar más iglesias. Entonces es muy relevante en el aspecto del ministerio pastoral la formación de líderes, así como capacitar y entrenar a los laicos.